vuestra Biblia, por favor, al libro de Filipenses. El libro de Filipenses. Y el capítulo 4. Libro de Filipenses y el capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. Filipenses 4, del versículo 1 al versículo 9. Y dice ahí la palabra de Dios. Así que, Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y hasta ahí vamos a leer y el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Vamos a orar y le pediremos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir ahora y leer tu palabra y saber que tenemos aquí alimento para nuestra alma. Tenemos aquí la palabra de Dios que ha sido dada a nosotros para que la leamos, la comprendamos, la estudiamos, la meditemos y encontremos ese aliento que necesitamos. Vivimos en tiempos difíciles, Señor. Vivimos en tiempos donde el enemigo está atacando con fiereza y con afán a nuestras almas, a tu iglesia, Señor. Pero sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de enfermedad, tiempos de confinamiento, de muchas cosas que no estamos acostumbrados ni nunca habíamos hecho hasta ahora. Pero, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Y pido, Señor, que en todas estas situaciones en las que puede ser que muchas veces perdamos la paz, que el Dios de paz esté con nosotros. Y que podamos decir estas palabras que decía el apóstol Pablo, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Padre, estos versículos que vamos a estudiar en estas semanas, en cuanto a la paz y en cuanto a la oración, que puedan ser de aliento para nuestra alma. Gracias, Padre, por podernos reunir. Gracias, Padre, por tu pueblo aquí reunido, y pedimos por aquellos que no pueden estar con nosotros por diversos motivos, que estés con ellos, Señor, que les des aliento, que estés con ellos, Señor, que les des fuerzas y que se refugien en ti. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien es nuestra torre fuerte delante del enemigo. Y a Él vamos a correr y en Él nos escondemos. Y pedimos que nuestra vida esté por siempre escondida en Dios. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Voy a leer otra vez los versículos 6 al 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo, en cierta manera, bastante fácil para aquellos que están más o menos bien, aquellos que no tienen problemas, les es fácil aconsejar a aquellos que están sufriendo.
Y muchas veces nos pasa a todos que cuando estamos con alguien que lo está pasando mal, no nos podemos dar cuenta en total manera de la situación y le decimos, ánimo hombre, ánimo mujer. Le decimos quizás, ¿no nos dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman? Y es fácil decirlo y vivirlo cuando las cosas van bien. Pero escuchar estas palabras y vivir estas palabras cuando las cosas van mal, muy mal, cuando nuestra vida se desmorona, no es tan fácil, es muy difícil. Y justo en las últimas semanas también escuchaba a pastores hablar sobre eso, pastores que habían aconsejado, habían animado, habían ido a mucha gente a visitar a la gente que estaba sufriendo mucho, y cómo estos pastores les hablaban de que todas las cosas ayudan a bien, de que Dios tiene un plan, de que Dios está en control, pero todos estos versículos que estos pastores habían utilizado para animar no los llegaron a comprender de total manera hasta que ellos mismos estuvieron en estas situaciones. Versículos que se sabían totalmente de memoria, pero cuando ellos se encontraron en la situación es cuando realmente vieron la profundidad de la palabra de Dios. Y es que aquel que está, como dice David en el Salmo 40, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, aquel que está quizá hundido en la pena por la muerte de un familiar, aquel que está estresado quizá por la presión o por el trabajo, la carga de trabajo, aquel que está acongojado quizá por las situaciones que está viviendo, por deudas o situación financiera, aquel que está avergonzado y decaído quizá por problemas familiares o problemas matrimoniales, los que están perplejos y agotados por enfermedad o problemas físicos, todos los que están pasando por estas cosas, es muy difícil para todas estas personas decir, oh, sí, le tengo que dar gracias en todo a Dios. Es difícil pensar que debemos de estar siempre gozosos, que debemos, como dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4:4, regocijarnos en el Señor siempre. Pero así es, aunque sea difícil, así es. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero aquí en el texto, en el versículo 6, encontramos algo que parece aún más difícil todavía. Porque el versículo 6 empieza diciendo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y quizá lo pensamos y decimos, ¿por nada? ¿Cómo puede ser? Con todas las malas noticias que recibimos, ¿cómo puede ser que no voy a estar preocupado, con ansiedad y afán? Esto parece imposible. Al menos en alguna cosa tendremos que estar afanosos, ¿no? Pero la palabra dice, en nada, por nada estáis afanosos. Y nos parece a nosotros imposible no estar ansioso o afanoso en alguna situación, aunque sea. Es imposible no estar afanado, decimos. Pero aunque parezca imposible para nosotros, no es imposible para Dios obrando en nosotros. Y las palabras que tenemos después en el versículo 6 nos dan el contraste y nos dan la respuesta. Porque el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, pero luego dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración es la vacuna, hoy hablamos mucho de vacunas, la oración es la vacuna contra el afán. Un comentarista llamado Bengel dijo, la oración y la preocupación son diametralmente opuestas como el agua y el fuego. La oración y la preocupación son diametralmente opuestas como el agua y el fuego. Te pregunto, ¿estás muy afanoso por todas las cosas? Eso quizás muestra, si te afanas por todo, eso quizás muestra que no hay mucha oración en tu vida o que la oración no es como debería ser. Te pregunto ahora, ¿estás entregándote a Dios en oración? Entonces el afán no te controlará. Y en el versículo 7 tenemos uno de los resultados o los productos más confortantes de la oración. Porque después de hablar sobre la oración y sobre que por nada tenemos que estar afanosos, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así es. En esta semana y en la siguiente semana queremos estudiar estos versículos bajo el título Paz de Dios a través de la oración. Paz de Dios a través de la oración. Hay una gran paz que está disponible para nosotros a través de la oración. A través de la oración. Esta semana veremos la oración de paz y vamos a centrarnos en el versículo 6.
Vamos a ver esa oración que trae paz. Y la semana que viene vamos a ver la paz de la oración. No sé si lo entendéis, que esta semana nos vamos a centrar más en la oración esta que da paz, y la semana que viene veremos el versículo 7 y nos centraremos más en esa paz que da la oración. Así que vamos a ver esta oración que trae paz, esta oración de paz. Y en primer lugar queremos ver algo que echamos o que expulsamos en la oración. ¿Qué es lo que echamos o expulsamos en la oración? Porque para poder disfrutar de esta paz de Dios hay algo que nos tenemos que desprender de eso, que tenemos que echar antes. Si os acordáis de 1 de Pedro 5, versículo 7, un versículo que muchos de nosotros sabemos, dice 1 de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y habla sobre Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese versículo nos reconforta mucho. Nuestro Dios se acuerda de nosotros, tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Echar toda nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestro afán sobre Él. Debemos echar nuestro afán y nuestra ansiedad sobre Él. Como dice ahí, Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos. La palabra griega que tenemos aquí como afanosos tiene distintos significados en el Nuevo Testamento. Y en algunos describe algo bueno y en otros algo malo. Todo depende de cuál sea la razón o la motivación de tu afán o de tu preocupación o de tu ansiedad. Si vamos por favor a 1 Corintios 12, 25, 1 Corintios 12, 25, dice el versículo ahí, 1 Corintios 12, 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa palabra preocupar es la misma palabra que tenemos, la misma palabra griega en el original que tenemos en Filipenses 4 como afanosos. La misma palabra. Y en el 1 Corintios habla de algo bueno, que los miembros de la iglesia se preocupen los unos por los otros. Eso es algo bueno. Que nos preocupemos, que nos amemos, que nos preguntemos cómo va todo, que nos ayudemos los unos a los otros. Así que hay un tipo de preocupación que es buena. Aquella preocupación de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro hermano, esa preocupación es buena. Aquella preocupación de ser diligente y ser entregado en las labores que se nos han dado, esa preocupación es buena. Aquella preocupación de que los miembros del cuerpo de Cristo se interesen unos por los otros. Y en Filipenses, en el libro que estamos estudiando, que están estos versículos, Filipenses 2.20, dice la palabra de Dios. Hablando, el apóstol Pablo de Timoteo en Filipenses 2.20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esa otra vez es la misma palabra, que tan sinceramente se afane por vosotros. Es la misma palabra en el original. Y vemos aquí que lo dice también de manera positiva, es algo bueno, que Timoteo se interesaba, se preocupaba por la gente de Filipos. Pero la palabra aquí, que nos habla en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 6, de Filipenses, está hablando de ansiedad. Está hablando de algo negativo. Cuando dice, por nada estéis afanosos, está ahí diciendo, no estéis ansiosos. La ansiedad nunca va a cambiar la situación o el problema en que nos encontramos. Nunca. Nunca va a cambiar una situación de mal a bien. La ansiedad y el afán nunca van a hacer eso. Y cuando dejamos el afán y la ansiedad en nuestra vida, eso va corroyendo, va lesionando, va dañando nuestras almas. Vamos a ver ahora que hay muchos tipos de afanes. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, los afanes de nuestra vida. Un texto muy famoso es Mateo 6, versículo 25. Hoy vamos a estar yendo de unos textos a otros, así que si tenéis una Biblia es bueno ir buscándolos. Tanto aquí como quizá los que lo están viendo por internet, también es bueno buscar estos textos en la Biblia. Mateo 6, versículo 25. Vemos aquí los afanes de esta vida. Voy a leer estos 8 versículos del 25 al 32
porque es un texto que muchos hemos escuchado del Sermón del Monte. Dijo Jesús: por tanto os digo, Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun solo Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tendemos a afanarnos por la comida, por el vestido, por el cuerpo, aquello que digo, si fuera más alto, si fuera más así o tal, nos afanamos. Y este tipo de afán, nos dice aquí el Señor Jesucristo, no está bien, no os afanéis. ¿Por qué? Porque al hacer esto estamos desconfiando de nuestro Padre Celestial, que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Debemos de confiar en Él. Y este afán es realmente desconfiar de nuestro Padre Celestial. Están los afanes de nuestra vida, pero también están los afanes por las circunstancias difíciles que aparecen en nuestra vida. Si vais a Mateo, el capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 19. Mateo 10, versículo 19. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de las persecuciones que iban a venir. Y sabemos que si es la voluntad de Dios, en algún momento nos vendrá a nosotros también persecución. Y vemos que en cierta manera está aumentando la persecución incluso en Occidente. Pero dice aquí en Mateo 10, 19, dice, mas cuando os entreguen a los gobernadores y a los reyes, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Aquí hay otro tipo de preocupación, otro tipo de afán, otro tipo de ansiedad. Y es que si algún día nos envía el Señor persecución, Él nos dice que no deberíamos estar afanados ni preocuparnos, porque Dios lo va a controlar todo. E incluso Dios nos va a dar las palabras que tengamos que decir cuando nos pidan de hablar. Por tribulación o por problemas, no estéis afanosos, nos dice el Señor Jesús. Así que hemos visto los afanes de esta vida, los afanes por las circunstancias, pero también hay afanes del pecado. Porque antes de ser salvos, es verdad que corríamos detrás de estos afanes, corríamos en el pecado y nos deleitábamos y nos encantaba el pecado, pero cuando fuimos salvos, ahora luchamos en contra del afán del pecado, luchamos en contra del pecado mismo. Y nos pasa muchas veces que aún ahora que somos salvos seguimos teniendo la carne, y la carne quiere hacer ese pecado, pero nosotros sabemos que no debemos hacer ese pecado, pero la carne quiere decir eso, quiere ver eso, quiere ir a ese sitio que sabemos que no tenemos que ir, y volvemos a caer. Pero nos dice en la habla del sembrador, no sé si os acordáis de esa vez que la semilla cayó y brotó, pero dice que los espinos la ahogaron. Y nos dice el Señor Jesús, explicando esa parábola, dice que son aquellos que el afán de este siglo ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y así es como vivíamos cuando estábamos en el mundo. Los afanes de este siglo, el afán del pecado, ahogaba la palabra y se hace infructuosa. Pero ahora que hemos sido renacidos, ahora los afanes del pecado no nos deberían controlar y deberíamos decirle que no al pecado, confesarlo al Señor y Él nos perdonará. Pero también puede haber incluso afanes en el servicio a Dios. Se puede estar sirviendo a Dios con un corazón dispuesto a servir a Dios y trabajar duro y hacer muchas cosas por la obra de Dios, pero aún así estar afanado
con el servicio. No sé si os acordáis en esas cartas que se le escribió a las iglesias en Apocalipsis, nos dice, una de las iglesias era la iglesia en Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso era una iglesia que había trabajado mucho por el Señor Jesús. Pero nos dice que el Señor Jesús tuvo que decirle a la iglesia de Éfeso, sí, has trabajado, te has esforzado, pero has dejado tu primer amor. Estaban afanados en el servicio y se habían olvidado de la persona a la cual servían, de ese amor por el Señor Jesús. Y si pensáis, lo mismo le pasó a Marta. Cuando Marta, la hermana de María, el Señor Jesús iba a esta casa y se quedaba allí y le hacían de comer, y Marta estaba era muy trabajadora y se ponía a servir, y una vez el Señor Jesús le tuvo que decir, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, el escuchar y estar a los pies de Cristo, lo que había hecho María, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces podemos estar incluso afanados en el servicio al Señor. Y el Señor nos tiene que decir en el día de hoy, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanados. Así que hemos visto aquella cosa que tenemos que echar en nuestra oración. Hemos leído 1 de Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, sobre nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cuál es el remedio, la respuesta, la vacuna contra el afán? Hemos visto en Filipenses 4:6, que es el texto que estamos estudiando, que dice que es la oración. Porque dice, por nada estéis afanosos, sino, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que hemos visto que lo que tenemos que echar de nosotros, expulsar en la oración, que es el afán. Pero ahora vamos a ver cómo estructuramos la oración. ¿Cómo obtenemos esta paz de la que estamos hablando? Debemos expulsar el afán de manera negativa, debemos decirle no a estos afanes, pero el versículo nos dice también lo que tenemos que hacer en la oración. Y de esto, supongo que algunos os acordáis que en los devocionales que estamos haciendo, que he hecho yo los sábados y domingos sobre la oración modelo o el Padre Nuestro, hemos visto la estructura que debería tener nuestras oraciones. Y en este versículo también tenemos diferentes definiciones de la oración, de cómo deberíamos orar. Y en especial en relación con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo orar para que nada estemos afanosos? Primero nos habla de peticiones, porque dice ahí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios quiere que sean conocidas nuestras peticiones delante suya. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios no conozca nuestras peticiones, no es que Dios no lo sepa lo que nos pasa y nosotros tenemos que venir a informarle de lo que nos pasa. No, por supuesto, Dios es omnisciente y Él sabe todo lo que nos pasa. Él sabe lo que realmente necesitamos. Pero a Él le gusta y Él quiere que se lo digamos, que vayamos a contárselo, que le traigamos nuestras cargas, que le traigamos nuestros afanes, que los dejemos allí, que le digamos lo que nos pasa. Es que somos un pueblo con muchas necesidades. Necesidades físicas, pero más que nada, necesidades espirituales. Así que venimos a Dios a pedir. Y el grueso de la oración se resume en pedirle a Dios, aunque no es lo único de la oración, pero es una gran parte de la oración. Y eso no quiere decir que solamente pedimos por nosotros, no, pedimos por muchas cosas. Hay mucho más que eso en la oración. Pero sí, venimos como mendigos a pedirle a Dios. No somos como aquella iglesia en la Odisea, otra de las iglesias que se habla en Apocalipsis y a la que Cristo le pide una carta, y es la carta más dura de todas. Porque es la carta de la única iglesia de la que no se dice nada bueno. Y a esta iglesia en la Odisea, Cristo les habla duramente. ¿Por qué? Porque dice que ellos decían esto: yo soy rico y he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso decía esta iglesia. Soy rico, he enriquecido, no tengo necesidad de nada. No les hacía falta ni Cristo mismo. Tanto era así que Cristo tiene que decir: estoy a la puerta y llamo. Lo habéis dejado fuera de la iglesia. Y Dios y Cristo mismo les dice a esta iglesia: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
palabras duras, pero en cierta manera palabras que reflejan lo que somos. Así que nosotros, en vez de venir a Cristo diciendo yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, nosotros vendremos a Cristo diciendo yo soy pobre, soy un miserable, soy un mendigo, soy ciego, soy desnudo, soy desventurado. Señor, necesito que vengas a mí, necesito que me ayudes, necesito que me des de tus bendiciones. Pero ¿cómo es que presentamos estas peticiones delante de Dios, según dice ahí Filipenses 4:6? Hay tres maneras que nos aparecen ahí, porque dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Tres cosas aparecen ahí. Tres cosas por las cuales nosotros les presentamos nuestras peticiones a Dios, o tres maneras de presentarle nuestras peticiones a Dios. Dice en toda oración. Y eso se refiere a oración privada en nuestra casa y oración pública, como haremos en unos minutos. Oración en tu casa y oración en la iglesia. Oración en el coche, en el trabajo, en medio del campo y en medio del pueblo. Oración en cualquier lugar. Pero esa palabra, en toda oración, la palabra toda que aparece ahí, también se podría colocar en la frase, y en otro lugar en la frase, y la frase sería algo así como, en todo sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Es decir, en toda circunstancia. En todo sean conocidas vuestras peticiones en oración. En toda circunstancia, en todo problema, vengamos a Dios en oración. Oración cuando las cosas van bien y oración cuando las cosas van mal. Cuando van muy mal también, en todo. En la salud y en la enfermedad. Oración en medio de una crisis. Oración en medio de pandemias, en medio de prosperidad. Cuando venga cualquier problema, tenemos que acordarnos de esto. Llevarlo al Señor en oración y pronto llevárselo a Él. Que por nada estéis afanosos y que por todo estemos orando. Es curioso que la palabra nada aparece ya al principio del versículo, por nada. Y eso se refiere al afán. Por nada debemos estar afanosos. Pero la palabra todo aparece cuando se refiere a la oración. Por nada estemos afanosos, por todo estemos orando. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Y esto es el inicio de nuestra oración. Aquí estamos pidiéndole a Dios por estas bendiciones que solo vienen de su mano. Estamos contemplando a nuestro Dios. Pero después dice toda oración y ruego. Y este es un término más fuerte, un término más intenso. No es lo mismo decir que yo estoy orando que estoy rogando. Hay más intensidad, hay más humillación de parte nuestra. Le estamos pidiendo al Señor como si fuéramos mendigos. Es rogar a Dios para la protección en los peligros y las tribulaciones. Rogar a Dios para perdón por nuestros pecados. Rogar a Dios por fuerza para vivir para Él en santidad. Para vivir por Él en santidad. Y esta palabra rogar muestra que estamos continuando la oración. Habla de perseverancia, rogándole que atienda a nuestro clamor. Estamos diciendo, oh Dios, llévate mis afanes, llévatelos. Me he afanado como un tonto por las cosas de esta vida, la comida, el vestido, en vez de estar confiando en tu bendita providencia. Me he afanado en los problemas que han llegado, en vez de estar confiado en tu bendito cuidado. Me he vuelto a enredar en los afanes de este siglo. Sí, te pido perdón, me arrepiento por mi pecado. Y si hay alguna ansiedad o algún afán que nos da vergüenza traerle a Cristo, entonces eso quiere decir que ese afán nunca tuvo que venir a nuestra vida. Debemos confesarlo a Cristo y Él nos perdonará. Vemos la oración, el ruego, estos son la solución contra el afán, la vacuna contra el afán y también, por supuesto, la gratitud. Dice ahí con acción de gracias. Por supuesto, después de orar y rogar, debemos agradecerle a Dios. Agradecerle por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Agradecerle por las oraciones contestadas. Pero es que incluso tenemos que ir un paso más allá, porque la oración de fe le agradece a Dios por las oraciones que Él va a contestar. Se lo agradecemos ya por anticipado. Y muy pocas veces hacemos eso, muy pocas veces lo hago yo, tengo que confesar. Pero eso es lo que hace la oración de fe. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, no para nuestros deleites personales, sino oramos conforme a la voluntad de Dios y oramos con fe, entonces podemos darle gracias de que Él va a contestar y darle gracias anticipando lo que Él va a hacer. Darle gracias porque Él se ha llevado nuestros afanes, porque ha echado toda nuestra ansiedad sobre Él mismo y Él se la ha llevado.
Como Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, así Él también se lleva nuestros afanes y debemos de ser agradecidos. Y al ver este texto quería acabar haciendo una pequeña comparación o ilustración que estaba pensando en el día de hoy. Y si lo pensáis, en nuestras casas, tener un cubo de la basura es algo muy necesario. Muy necesario, es un mal necesario, se podría decir. Estaría genial si no tuviésemos que tener un cubo de la basura, si no generásemos residuos, pero en la época que vivimos todo viene envuelto y además cuanto más seamos, en mi casa somos 5, así que más residuos va a haber, más basura vamos a generar. Pero por supuesto no hay que guardar la basura en la casa, no. Cada día o varias veces al día tenemos que salir, hay que bajar la basura o para algunos hay que ponerla en un contenedor para que después se lleven este contenedor. Y si me permitís la comparación, en nuestras vidas van a haber preocupaciones, va a haber afanes, dolor, nervios, en realidad es un mal necesario. Va a ocurrir, aunque no había afán en el huerto de Edén, ni habrá afanes en el cielo, pero estas cosas van a ocurrir. Pero no debemos estar afanosos. Afanes vendrán sí, y el afán en sí no es el pecado, pero estar afanosos sí que es pecado. Y eso significa, estar afanosos, que nos hemos guardado los afanes, que se han quedado ahí en nuestro corazón. Y como ocurre, si te guardan la basura en la casa, va a oler mal, va a oler mal. Hay que sacarlo, hay que sacar la basura y de igual manera hay que sacar estos afanes. Pero no hay que sacarlo, como hacen algunos, explotando y diciéndole a todo el mundo lo que te pasa y la rabia que tenemos. No, esa no es la manera de sacar este afán. Tampoco hay que sacarlo, como hacen algunos, yendo al psicólogo y contándole lo que te pasa y toda tu vida y todo tu pasado y que el psicólogo te diga tácticas y cosas que puedes hacer, pero que todo está basado en ti mismo, en el orgullo y en la vanidad. Tampoco hay que sacar estos afanes contándole al vecino o a la vecina del frente todo lo que nos pasa. No, lo que un cristiano debe hacer es coger esos afanes cada día, cada momento y llevárselos a Cristo. Y cuando los llevamos a Cristo, dejarlos ahí y no cogerlos otra vez. Dejarlos ahí. Como hemos visto en 1 Pedro 5:7. Echando. Echando significa que lo echas y lo dejas ahí. Echando toda, dice toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hace falta sacar la basura. Hace falta sacar los afanes y llevárselos a Cristo y dejarlos con Él. Y no como me ha pasado a mí alguna vez en la vida, que mi madre me decía, baja la basura, y yo, que estaba en mi adolescencia y estaba en otro mundo, bajaba la basura y luego subía, y al subir me daba cuenta que aún tenía la bolsa de basuras y no la había bajado. Y eso muchas veces nos pasa lo mismo. Vamos al Señor en oración con nuestro problema y decimos, te he hecho toda mi ansiedad sobre el Señor, y cuando acabamos la oración nos volvemos a traer la ansiedad con nosotros. Y es muy fácil orar por algún problema y acabamos de orar y seguimos preocupados, igualmente afanados de igual manera y ansiosos. Es algo que nos cuesta mucho. Y hablando de esto, de esto que tenemos que sacar y tal, en mi casa, Vanessa y yo tenemos un debate sobre el cubo de la basura. Y vas a decir, ¿cómo? Porque nuestro cubo de la basura es muy pequeño. Yo pienso que es bastante pequeño. Y yo pienso que estaría mejor tener un cubo de basura más grande, con bolsas más grandes de basura, para que no tengamos que bajar la basura tantas veces. Y así, con una vez al día, nos sobraría. Pero Vanessa, que es mucho más sabia que yo, quiere que sigamos con el cubo de basura pequeño que tenemos ahora, para que, aunque haya que bajarla más veces, así habrá menos cantidad de basura en la casa. Y si lo pensáis, nos pasa igual con los afanes y con las preocupaciones. Queremos tener un cubo grande, queremos guardarlas y guardarlas y guardarlas. Pensamos, no hace falta ir tantas veces al Señor en oración con estos problemas. Con una vez al día o con una vez cada tanto que hable con el Señor y le cuente mis problemas está bien. No hace falta. Seguramente Dios tiene otras cosas más importantes, ¿no? Así que en vez de rápidamente acudir al Señor en oración en cuanto llega ese afán o ese problema, nos esperamos, dejamos ese afán, ese problema ahí y no lo llevamos al Señor y no lo dejamos con el Señor.
Y cuando lo dejamos, el afán en nuestro corazón, como la basura, empieza a oler. Y se va juntando con otros afanes y con el tiempo comienzan a podrirse. Y se convierten ya no solo en afán y en problemas, sino en resquemor, en resentimiento. Y lo dejamos más tiempo y más tiempo. Y ya se convierte en total amargura y odio. Y supongo que todos hemos conocido a personas que hablas con ella o con él y ves que esos afanes grandes han sido dejados ahí y se han convertido en una total amargura, e incluso en la misma cara se les nota esa amargura que han llevado por tanto tiempo. Pero por el contrario, también he conocido, y estoy seguro que vosotros habréis conocido, a hijos de Dios que han sufrido mucho quizás, pero en el rostro se les nota el gozo. Aunque han tenido afanes, han cogido esos afanes y los han llevado al Señor, y los han dejado ahí. Y sus peticiones eran conocidas en todo momento delante de Dios. Eran personas de oración, personas de ruego, personas agradecidas con acción de gracias, personas de gratitud. Así que te pregunto y me pregunto a mí, ¿qué estamos haciendo con los afanes que nos llegan? ¿Tienes un cubo de basura grande que te lo guardas todos? ¿O un cubo de basura pequeño que rápidamente los llevas al Señor? ¿Guardan muchos afanes y muchos, o conforme entran, se los llevas a Cristo? Dice el versículo ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te está diciendo, ¿por qué es que tus problemas son conocidos en todo el pueblo y en toda la comarca, pero no son conocidos delante de Dios? ¿Es que no crees que tengo poder para cambiar la situación en un momento? Te está diciendo Dios. No soy el Dios que mueve montañas, el Dios que destrona reyes, el Dios que quita obstáculos, el Dios que transforma personas, el Dios que salva a pecadores. No soy el Dios para el cual no hay nada imposible e incluso no hay nada difícil para Dios. Dios te dice hoy a ti y me dice a mí, por nada estés afanoso, por nada estés afanosa, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Toma el Señor en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por